Dios te bendiga, amigo, amiga que me escuchas. Me alegra ver poder comunicarme contigo a través de este video. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, se llama Jesús escoge a sus discípulos. Vamos a aprender lo que dice la palabra. Vamos a leer desde Marcos capítulo 1, versículo del 16 al 20. Tengo aquí la Biblia. Vamos a leer. Antes de leer, quisiera ponerte en contexto. Jesucristo empieza su ministerio, y antes de que empiece su ministerio, Juan el Bautista, al que le cortaron la cabeza por hablar la verdad y predicar la verdad a la gente, incluyendo el rey Herodes, le cortaron la cabeza. Y después de eso empieza Jesucristo a hablar del evangelio. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Deja a un lado tu pecado y pon tu fe en Jesucristo. Es lo que estaba hablando Jesucristo. Y además de hacer tantos milagros, dar la vista al ciego, dar oír al sordo, hablar al mudo, parar al paralítico, resucitar muertos, dar a más de 5,000 personas de comer, dar a más de 4,000 personas de comer, la gente lo seguía, empezaba a seguirlo. Pero déjenme decirles lo que dice aquí cuando empezó a escoger a sus discípulos. Dice versículo 16, capítulo 1 de Marcos, Evangelio de San Marcos. Dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, a su hermano, eran dos hermanos, que echaban la red en el mar. Estaban trabajando, porque eran pescadores. Verso 17, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seas pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron. O sea, inmediatamente ellos lo siguieron a Jesús. Verso 19, pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, otros dos hermanos, también ellos en la barca, que remandaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo, dejaron a su padre, y en la barca con los carnales le siguieron. Y esto es impresionante, como cuatro hombres, cuatro hermanos, bueno, eran dos hermanos, Simón y Andrés, y luego vemos a Jacob y a Juan, siguieron inmediatamente a Jesucristo. Vemos que en Marcos, en el Evangelio de Marcos, escribió su Evangelio apuntando a Jesucristo como el Hijo de Dios, el gran Hijo de Dios, el Dios encarnado. El Padre, de hecho, también llamó a Jesucristo en su bautizo. En el bautizo de Jesucristo, dice Mateo 3:17, dice que una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. También Jesucristo mostró ser el Hijo fiel de Dios. En Lucas 4:1 al 3, al resistir la tentación de Satanás en el desierto por 40 días, fue tentado por Satanás. Pero Jesucristo se defendió con la palabra. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que venga de la boca de Dios, la palabra de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, y no tentarás al Señor tu Dios. Jesucristo estaba hablando conforme a la palabra, diciendo lo que era correcto delante de Dios. Y esto mostró que era fiel a Dios. Venía de parte del Padre. Juan 5:43, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibí. La gente rechazaba constantemente a Jesucristo, incluso los religiosos que supuestamente creían en Dios lo rechazaban. Jesucristo escogió a Simón, Andrés, Jacob y Juan. Realmente esto nos mostró la actitud que tuvieron estos hombres. Los que le obedecen se someten a su autoridad. El primer punto del discipulado de Jesucristo: Él hace el llamado. En lugar de Jesucristo escoger a hombres intelectuales, a hombres nobles de la realeza, Jesucristo escogió a pescadores, hombres normales como tú y como yo. La elección de Jesús revela una verdad importante sobre el discipulado que hace Jesucristo. Se trata de su gloria, de manifestar su gloria, no la del discípulo, no la de la persona. Él elige a los necios del mundo, a los débiles del mundo, a los menos importantes de este mundo, para exaltar su gloria. Primera de Corintios 1, 26 al 31, de hecho el apóstol Pablo lo escribe, dice: lo necio del mundo escogió Dios, como tú y como yo, para avergonzar al sabio.
lo débil del mundo, lo vil del mundo, lo miserable del mundo, lo menospreciado del mundo, para que nadie se jacte en su presencia. El que se gloríese en el Señor. Esto es impresionante. Cuando Jesús llama, ellos escuchan y obedecen. Si tus verdaderos discípulos son los que escuchan realmente el llamado y entienden, comprenden y responden a este llamado importante. Si bien todas las personas están llamadas a venir a Dios, miren lo que dice Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay nadie más, el único Dios verdadero. Esto se refiere a que el llamado es para todos los que están en la tierra, pero la gente rechaza continuamente, diariamente a Jesucristo, a Dios. Lo rechazan continuamente. La gente vive para sí misma, viven únicamente, exclusivamente para ellos mismos. No quieren, no toman en cuenta al Creador, al que les permite respirar. Yo les he preguntado a la gente en el hospital, en diferentes lugares donde hemos podido compartir la palabra, les he dicho, ¿cuánto te cobra Dios por respirar? No te cobra ni un centavo. Dice la palabra de Dios que sale el sol para buenos y malos, sale la lluvia para buenos y malos. Dios nos bendice, nos da fuerzas para trabajar. Y aunque lo rechaces todos los días de tu vida, aunque no lo tomes en cuenta en tu vida, Él es bueno con nosotros. Miren lo que dice Mateo 11:28. Dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Esto dijo Jesucristo. Pero muchos rechazan el llamado de Dios, porque hay una ceguera espiritual en sus vidas. Éxodo 7:13. Mire lo que aconteció con el faraón. Y el corazón de faraón se endureció y no le escuchó como Jehová lo había dicho. Mucha gente, al igual que el faraón, endurece su corazón para resistirse a Dios. Dios les llama de muchas maneras, de muchas formas, a través de su palabra, pero no quieren hacer caso. Son necios, desobedientes, rebeldes al llamado de Dios. Romanos 1:21 y 1 Corintios 2:14 dice, pues habiendo conocido a Dios, o sea, la gente sabe que hay un Dios por todo lo que hay, todo lo que ven, todo tan perfectamente ordenado que existe en el mundo, saben que hay un Dios. Muy dentro de ellos saben que hay un Dios. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, fueron unos malagradecidos, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser inteligentes, ser sabios, se hicieron necios. Esos que dicen que no existe Dios, el necio dice, Salmo 14:2, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Se cree inteligente, que el universo viene de la nada, que se van a morir y hasta ahí se acabó todo. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. La persona que dice son locuras, todas esas tonterías que dice el Evangelio, es una persona porque no las entiende. Está cegado, está endurecido su corazón, porque se ha de discernir espiritualmente esto realmente a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios. Pero Dios, a ese corazón endurecido, Dios puede abrir el corazón, como lo dice Hechos 16:14. Había un hombre, mujer Lidia, que entonces era una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, intentaba buscar a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Como dice la palabra, el que busca halla, pedid se os dará, llamad y se os abrirá. Si buscas a Dios de todo tu corazón, lo hallarás. Las personas no buscan a Dios. Seguimos lo que dice la Escritura. Hay una ceguera espiritual, 2 Corintios 4:4-6, en los cuales el Dios de este siglo, el enemigo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Jesucristo es la imagen del Dios omnipotente, del Dios creador, del Dios todopoderoso, del Dios extraordinario, espectacular, que creó todo el mundo.
sigo. Salmo 34 dice, gustad y ved que es bueno Dios, dichoso el hombre que confía en él. Juan 6:37 dice, todo el que Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Segundo, discipulado de Jesucristo implica seguir a Jesucristo. Marcos 1:17, Jesucristo dice, venid a mí, venid en pos de mí. Ya que Jesús tiene la autoridad suprema un cristiano es también quien obedece a Jesús como su Señor, pone a Jesús en primer lugar. En lugar de distraerse en las preocupaciones, la riqueza, la necesidad de este mundo, un verdadero seguidor de Jesucristo obedece la palabra, escucha y obedece la palabra de Dios. Pero hay mucha gente que está enamorada de esta vida. ¿Cuánto puedes vivir en esta vida? ¿70, 80 años? Muchas personas que están afanados de esta vida. Buscan las cosas materiales de este mundo. Pero déjame decirte que aunque ganes lo que ganes en este mundo, nada te vas a llevar. Aunque acumules terrenos, casas, carros, nada te vas a llevar. Lo importante es tener una relación con Dios, porque Él te promete vida eterna gratuitamente. Miren lo que dice Marcos 4:19-20. Dice, pero los afanes de este siglo, la gente que se afana del dinero y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, o sea, las codicias de las cosas materiales, entran y ahogan la palabra y se hacen fructuosa. La gente, aunque escuche la palabra, pero si se afana en todo esto, es imposible que llegue al conocimiento de la verdad. Miren lo que dice ahí mismo, Marcos 8:34. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús, niéguese a sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame. Significa, si quieres seguir a Jesús es necesario morir a tu ego, morir a tu yo, morir a tu persona para seguir a Jesucristo. El tercer discipulado involucra una relación con Jesús. Que tengas una relación genuina y verdadera con el Hijo de Dios. Jesús ordenó a Simón y a Andrés que lo siguieran, no a la tradición, no al dinero, no a la fama, ni siquiera que siguieran un credo, una iglesia, un predicador, solo a Jesucristo. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesucristo? Es la decisión más importante que puede tomar tu vida. Así un cristiano es una persona que tiene una relación personal con Jesucristo. Gálatas 2:20 lo explica bien. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La persona que verdaderamente siga a Cristo es necesario que permita que Jesucristo viva en él. Como dijo Juan, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí para hacer la voluntad del Padre. Cuarto, discipulado. El discipulado incluye unirse a Jesucristo y esto incluye unirse a sus propósitos. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido, Jesucristo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Evangelio, la obra de Jesucristo. Y haré que seáis pescadores de hombres. El propósito de que llamó a Jesucristo, el primer orden era, traigan a otras personas al reino de Dios, para que conozcan el beneficio que Dios tiene a sus vidas, la vida eterna. Mateo 18:19-20. Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que os he mandado en la palabra de Dios. Mateo 2:22-9. Y pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas y traigan a cualquiera que hallen. O sea, es un llamado a todas las personas. Y vemos el ejemplo de los seguidores de Jesucristo que no se cuestionan. Eran hombres que respondieron rápido al llamado de Dios. Marcos 1:18, dejaron las redes, la barca y le siguieron, dejando aún su padre. Ellos no dejaron que ni la familia ni su trabajo se interpusieran entre ellos y Jesús, al llamado de Jesús.
Esto no significa que tengamos que deshacernos de nuestros trabajos, de nuestras familias, de nuestras posiciones. De hecho, el mismo Pedro mantuvo su casa y tenía ahí mismo su suegra que estaba enferma. Pero Jesucristo la sanó. Un cristiano es una persona que pone a Jesús en primer lugar en su vida. Mire lo que dice Lucas 14, 26 al 33. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, su madre, mujer, hijos, hermanos y aún también su propia vida, no puede ser su discípulo. Esto puede sonar tremendamente grave y duro a tu persona, pero lo que la palabra aborrece se refiere a amar menos. Es un mandato difícil. Amar menos significa que Dios sea el primer lugar en tu vida. Que ames más a Dios que a tu padre, que a tu madre, que a tu mujer, que a tus hijos, que a tus hermanos y aún tu propia vida. O sea, que estás dispuesto a amar. Jesús llamó a sus discípulos a cultivar una devoción tan grande hacia Él que su apego a todos los demás, incluidas su propia vida, sea más importante que a ellos mismos. Esto pareciera que hubiera un odio a comparación a los demás. Lucas 16:13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrece al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Es como el hombre rico, que el joven rico que Jesucristo le dijo, ¿qué necesito para tener la vida eterna? Jesucristo le dio mandamientos para obedecer y él presumido, dije, todo esto he hecho desde mi juventud. Jesucristo le dijo, anda, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y ahí se descubrió lo que había en su corazón, porque él se dio la media vuelta y se fue triste, porque era sumamente rico, no podía dejar las riquezas. Jesucristo le dijo, es más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja que entre un rico al reino de los cielos. Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios todo lo es posible. Y en el contexto de este pasaje, los fariseos eran ávaros. Estas personas amaban el dinero, amaban las cosas materiales y se burlaban de Jesús. Dios conoce sus corazones, lo que había en la intención de sus corazones. Pero lo que era sublime para los hombres delante de Dios era abominación. Jesucristo después le dice en el versículo 27, dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Esta palabra cruz era grave porque era morir, era causa de muerte. Muerte a ti, muerte a tu ego, muerte a tus deseos personales. No estás dispuesto, no hay gente que esté dispuesta a eso. Por eso dice la palabra, los valientes arrebatan el reino de los cielos, mas los cobardes aman esta vida. Esto se refiere a una abnegación, a morir a tu voluntad propia, la esperanza de Cristo a sus discípulos, una disposición firme a obedecer sus mandamientos y servir a unos a otros. Llegar a sufrir quizás hasta el punto de morir por su causa. Estaban demandando un compromiso total de parte de ellos, incluso hasta la muerte física. Viene Cristo con una fe de autorrenuncia. Habrá de vida eterna, pero Él te promete vida eterna gratuitamente. Mateo 10:39, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Él promete vida eterna. Cuando hacía milagros Jesucristo, la gente lo seguía en montón, pero cuando Jesucristo le pedía obediencia a Él y seguirlo a Él en fe y obediencia, pocos lo seguían. De hecho, le dijo hasta a sus mismos discípulos, ustedes también si quieren ir, váyanse también. Porque no están dispuestos los cobardes a seguir a Jesucristo. Aman su vida terrenal. Porque queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. La gente parecía aceptar positivamente, acepto a Diosito, acepto a Dios, pero no tenían un compromiso firme en su corazón. No estaban dispuestos a seguirlos verdaderamente, eran hipócritas, decían creer en Dios, pero no lo creían verdaderamente. Amigo, amiga que me escuchas, Jesucristo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La palabra de Dios, la Biblia lo dice. ¿Por qué me dices Señor si no haces lo que yo te digo?
es seguir a Jesucristo, al único Salvador del mundo. Jesucristo murió por ti. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. No María, no San Judas Tadeo, no la Santa Muerte, no la Virgen de Fátima, no la Virgen de Chinconcuá. Jesucristo de Nazaret. Y hacer su obra. ¿Estás dispuesto a hacer su obra? Poner en primer lugar a Dios. Haz caso a la autoridad de Dios, de Jesucristo. Verdaderamente, si eres un seguidor de Jesucristo, verdaderamente te gusta leer la Biblia, deseas obedecer a los mandatos de Dios, oras a Dios, te gusta la iglesia, porque mucha gente no quiere ir a la iglesia y dice creer en Dios. Siempre trabajas duro para hacer lo correcto, reconoces tu pecado cuando fallas a Dios, te arrepientes rápidamente cuando te das cuenta de que has pecado y has desobedecido a Dios, amigo, amiga que me escuchas. Responde a la autoridad de Jesús y síguele en fe y en obediencia verdadera. Esta es la decisión más importante que puedes tomar en tu vida. De seguir, hacer caso al llamado de Dios. Haz caso al llamado de Dios. Él te promete vida eterna. Síguelo en obediencia verdadera en tu vida. Es necesario, amigo. Esto no es un llamado común y corriente. Muy pocas personas lo hacen, porque mucha gente se la pasa toda su vida rechazando a Cristo, y el día de morir quieren que Dios los reciba con las manos abiertas en los cielos. Pero no quieren pagar el precio de dejar a un lado el viejo hombre, el pecado. No quieren dejar el alcohol, no quieren dejar la borrachera, no quieren dejar la mentira, no quieren dejar la lascivia, no quieren dejar la masturbación, no quieren dejar nada, porque se aman a sí mismos. No estás dispuesto, eres cobarde. Esto es para valientes. Dios te bendiga, que tengas una excelente tarde.